Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Ya son exactamente las 5:04 de la tarde y saludo muy afectuosamente a quienes nos escuchan en repetición. Recuerden que este programa también lo pueden sintonizar en punto de las 6 de la mañana y tengo un tema extraordinario. Creo que no pudimos terminar mejor la semana, no solamente por el tema que tengo el día de hoy, que son células madre, sino también por la doctora que tenemos aquí en cabina. Tengo a la doctora Clara Ríos. Ella es profesora del Departamento de Bioingeniería del TEC de Monterrey, de profesiones química farmacobióloga. Tiene una maestría y doctorado en biología molecular e ingeniería genética. Y bueno, pedimos su colaboración aquí a Saludablemente porque desde hace muchos años yo me he encontrado con multiniveles que ofertan, sin darles ningún tipo de marca, ofertan las células madre como el milagro del siglo XXI para regenerar tejidos, para regenerar órganos. Me he encontrado con información, por ejemplo, se los voy a decir como yo lo escucho y lo leo en redes sociales, que del centro de la médula espinal salen, por ejemplo, células madre, que es como... no sé si estoy en lo correcto, quizás estoy mintiendo, pero es exactamente lo que escucho, lo digo como un consumidor. También me he encontrado, hay compañías ya en México instaladas también desde hace décadas, que por ejemplo en el alumbramiento, no sé si son células madres o qué tipo de células son las que recogen, que se pueden congelar para que en un futuro, si algún paciente tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, pueda ser tratado. Pero desconocemos hasta dónde es mito, hasta dónde hay ciencia y verdad y hasta dónde se lucra con la ignorancia de los consumidores, prometiendo que las células madre puedan restaurar cualquier cantidad de padecimientos. Doctora Clara Ríos, le agradezco mucho que haya venido con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, dando respuesta a cada una de sus inquietudes, lo que puedo comentar es que ciertamente hay muchos estudios basados en investigación que tienen fundamento científico. Efectivamente, hay evaluaciones de células madre, las cuales son aisladas de médula ósea, de tejido de cordón umbilical e inclusive de tejido adiposo. De tejido adiposo. Doctora, antes de empezar a desarrollar el tema, ¿nos podría explicar exactamente qué son las células madre y dónde se encuentran para poder entender juntos, quienes nos escuchan y su servidor, exactamente del tema? O sea, ¿dónde están las células madre? ¿En qué momento se producen? ¿Y dónde es que si existen, en qué parte del cuerpo están? Con mucho gusto. Las células madre son células inmaduras, se encuentran en la mayor parte de tejidos, puede ser en tejido óseo, en tejido adiposo, en tejido cardiovascular, etcétera. Okay. Estas células inmaduras pueden posteriormente diferenciarse hasta alcanzar un nivel de madurez que permitan el poder clarificar o desarrollar un estatus para poder resolver una enfermedad. Sin embargo, estas células madre que actualmente están siendo analizadas se encuentran en un estatus de investigación. O sea, ¿todavía no se puede hacer uso de ellas? Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, la FDA, que es un organismo encargado de administrar tanto los fármacos como los alimentos a nivel internacional, no tiene autorizado la comercialización de células madre. No, ni la terapia de células madre. Doctora, ¿la ciencia cuándo voltea a las células madre? O sea, ¿usted tiene que el antecedente de en qué década voltean a las células madre para a investigarlas? De hecho, ya desde hace más de
40 años atrás 40 años. existían estudios en donde se reportaban caracterizaciones y aislamientos de este tipo de células. Claro. Lo importante aquí es diferenciar las evaluaciones que se hacen en pacientes a nivel de investigación, en donde tienen que cruzar por 4 etapas de fases clínicas, claro, para poder alcanzar una perspectiva que puedan llegar a lo que usted denomina comercial. Claro, es que hay multiniveles. A mí, conmigo han llegado a ofrecerme los grandes productos de células madre. No estoy a favor ni en contra, solamente me pongo en una posición neutral como consumidor tratando de investigar, porque suena maravilloso. Pero también en redes sociales me he encontrado que desmienten mucho a estos multiniveles con grandes promesas para regeneración de tejidos. Cierto es, porque inclusive se han dado casos en donde muchos sujetos han ofrecido tratamiento de células madre en donde inclusive no tienen células madre e inyectan únicamente soluciones salinas. En el caso de laboratorios que estén ofreciendo terapias con células madre, no están aprobados a nivel nacional ni por la COFEPRIS. ¿Sí sería un delito la aplicación de células madre como técnica? Efectivamente estarían faltando a la normativa. Ok, doctora, ¿y qué sucede, por ejemplo, aquí en Guadalajara? Hace muchos años llegó una empresa, que no podemos dar el nombre, pero probablemente usted la conoce. Es una empresa que cuando nace cualquier niño, o sea, en el alumbramiento del cordón umbilical, recolectan células madre que se pueden congelar por periodos muy largos, inclusive por décadas, y en dado caso de que el paciente, inclusive lo hacen con la mejor tecnología, y cuando el paciente desarrolle, por ejemplo, un cáncer, una diabetes o un problema crónico degenerativo, pueden ser utilizadas esas células madres del cordón umbilical para la reparación de la enfermedad. Y son empresas de mucho prestigio. Quiero creer que esto es cierto. ¿Sí es verdad que se pueden recabar esas células, congelarlas y después utilizarlas? Lo cierto es que las células madres se encuentran en cordón umbilical. Efectivamente pueden ser multiplicadas y congeladas con nitrógeno líquido a menos 80 o menos 190 grados centígrados por tiempo indefinido, con la expectativa de que en un futuro pudiesen ser utilizadas como tratamiento autólogo. ¿Qué significa? Que esas células sean utilizadas en pro del paciente del que provengan. Okay. Pero actualmente, repito, estas terapias se encuentran en etapa de evaluación, en investigación, efectivamente. Esta compañía es muy grande. De hecho, mire, le voy a dar el nombre aquí, a ver si a lo mejor la reconoce. Esta compañía es muy grande. Llegó hace como 10 años a Guadalajara. Lo sé, sí. Y de hecho no es la única. Debe de haber más. Sí. Yo como una persona, si a mí alguien me ofreciera este tratamiento, que además debe de ser muy costoso la recolección y congelación, ¿tendría que poner en duda o qué tendría que hacer como consumidor para investigar un tratamiento con células madre? El problema no es el almacenamiento. Conservarlas o criopreservarlas como tal no sería ilegal. El problema es utilizarlas como terapia. Es decir, utilizarlas para implantarlas y proveerlas o promoverlas para un fin terapéutico. Como los que usted está referenciando, ¿no? Para poder ofertar células que provienen de otros individuos y ofrecerlas para tratar enfermedades cardiovasculares, oncológicas, entre otras. Claro. Regresando, me platica cuál es la función de la célula madre en el cuerpo. Si existe y se manifiesta y está en tejido adiposo, cordón umbilical, en tejido óseo, me imagino que tienen que tener una función biológica totalmente natural en el cuerpo.
¿Me platica eso regresando Perfecto, al muy corte? bien. Ya son las 5:14 de la tarde. Si tienen alguna duda, si quieren compartirnos un mensaje, si ustedes han utilizado algún tratamiento de células madre, que ya sabemos que no hay autorización, o sea, existe, pero no están en fase clínica para poder utilizarlas. Compártanme su mensaje, los leo a través de la línea WhatsApp 3310-190712. También hay teléfonos para que se pongan en contacto: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y regresamos con más hablando de células madre, tratando de descubrir qué tan cierto es que los multiniveles que ofertan estos tratamientos o estas terapéuticas puedan funcionar, hasta dónde es verdad y hasta dónde lucran con la ignorancia del consumidor. Regresamos con más, quédense con nosotros aquí en Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Cinco 18 de la tarde, regreso con el tema de células madre y tengo dos buenas noticias. Una es que tengo a la doctora Clara Ríos y la suelo repetir, ella es profesora del Departamento de Bioingenierías del TEC de Monterrey, química farmacobióloga con maestría y doctorado en biología molecular e ingeniería genética. Especialista en este tema del que estamos hablando el día de hoy. Y la quisimos traer porque son muchísimas dudas. Me está platicando, doctora, que todo está en fase de investigación y ya se comercializan. ¿Por qué cree que si está en fase de investigación, para mí es una actividad ilegal la comercialización de células madre? Porque estos multiniveles, que no es un secreto para nadie, cree que sigan funcionando como violentando esta ley de que me dice que está en fase de investigación y las podemos encontrar en el mercado. O sea, como tratamiento alternativo además, porque así se distribuyen. Yo creo que para que se distribuyen tienen que tener un permiso, por lo menos de COFEPRIS en México, aunque no estén avaladas por FDA en los Estados Unidos. O sea, me dice que hay un riesgo en el consumo, o sea, puede existir un riesgo si se consume un tratamiento de aparente células madre, doctora. Sí, desconozco el tipo de autorizaciones que obtengan estos laboratorios, pero lo que reitero es que las evaluaciones a nivel internacional siguen siendo en etapa de investigación. De hecho, son 4 fases clínicas e inclusive hay una preclínica para las cuales deben ser sometidas cada uno de los productos farmacológicos o en este caso la terapia celular para poder llegar hasta un servicio al paciente. Al paciente. Le voy a leer algo, doctora. Miren, esto lo escribe una compañía, una de las compañías más importantes que hay en México. Lo escribe y lo pone a la vista del consumidor. Las células madre de la sangre y de tejido del cordón umbilical son una fuente de vida y un verdadero regalo de la naturaleza. Las células de la sangre se utilizan como alternativa al trasplante de médula ósea en el tratamiento de diversas enfermedades. Una de las patologías que necesita trasplante de ósea es el cáncer, ¿cómo se llama el de sangre? ¿Leucemia? Leucemia, exacto, leucemia, que creo, por lo menos aquí me dan a entender que las células madre podrían salvar a un paciente con esta enfermedad. Sigue explicando, las células de tejido tienen un uso potencial para diversas terapias celulares. A nivel mundial, ellos afirman, se han realizado más de 30,000 trasplantes de células madre. Además, su uso potencial en el futuro es prometedor, ya que actualmente se desarrollan investigaciones de medicina regenerativa y terapia celular para esclerosis múltiple, diabetes, Parkinson, Alzheimer, lupus, entre otras enfermedades. Ellos aseguran que almacenar las células madre hematopoyéticas, que son de sangre, doctora. Así es. ¿Y mesenquimales, esas de dónde son?
Son células que derivan de una etapa de diferenciación, en palabras sencillas, intermedia o parcial. Ok. Son del mesénquima como tal. Ellos también explican, por ejemplo, que almacenar estas células de tu bebé significa la posibilidad de tener acceso a tratamientos médicos, lo que representa una protección no solo para él, sino para otros miembros de la familia en caso de compatibilidad. O sea, el problema no es que las almacenes cuando tu bebé nace, el problema es que no se pueden utilizar, no hay tratamientos aprobados porque todo se encuentra en fase de investigación, y el riesgo que podría existir es que podría haber una respuesta inmunológica con un efecto secundario severo para el niño o para el paciente que tome un tratamiento, que no está autorizado además. Se pueden almacenar, pero no se pueden implantar o tratar. Claro, la autorización para el almacenamiento o el biobanco no tiene ningún... O sea, es legal y totalmente lícito hacerlo. Efectivamente. Y quizás prometedor por los avances que se hacen en este momento. Claro, en miras de que en algunos años se puedan utilizar en caso de que el proveedor, en este caso el paciente del que haya derivado estas células madre provenientes de cordón umbilical, requiera de ellas, ¿no? Por ejemplo, en su vida adulta, a los 30, 40 o 50 años. Miren, por ejemplo, las células madre mesenquimales, ¿son las que se extraen del cordón umbilical, doctora? No, estas células son células embrionarias, células de cordón umbilical que pueden inclusive provenir específicamente de tejido hematopoyético también. Ok, ellos explican, por ejemplo, que son las encargadas de formar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello en el embrión. Ocurre que hay diferentes niveles de células madre, específicamente son 3. Pueden ser denominadas como totipotenciales, pluripotenciales o multipotenciales, dependiendo de la capacidad de la célula madre para poder dividirse o convertirse en diferentes tipos de células. Las totipotenciales pueden convertirse en cualquier tipo de célula, es decir, estas células totipotenciales podrían convertirse en células de epitelio, en cardiocitos, en células de hígado, de riñón, etcétera. Las células pluripotenciales generalmente pueden diferenciarse a 3 tipos de células, mientras que las multipotenciales a un solo linaje. Doctora, o sea, ya entendí que se pueden almacenar, mas todavía no se pueden utilizar. En laboratorio se pueden reproducir. Asistidamente se pueden reproducir estas células madre. Hasta cierto nivel sí, pueden multiplicarse. ¿Cuál sería, por ejemplo, su respuesta? Usted que es especialista en este tema, si se encuentra un multinivel que le ofrece cápsulas, tratamientos de forma cutánea, administrada, sublingual, inyectada, intravenosa, ante células madre, o sea, es ilegal, ¿verdad? O sea, repito, no está autorizado a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud ni por la FDA. Okay. Los estudios están todavía bajo evaluación a nivel de investigación. ¿El trasplante de médula no podría ser una transferencia de células madre cuando esto existe de manera quirúrgica por los médicos? ¿Se hablaría ahí de un trasplante de células madre implícito en el trasplante de médula de otra persona? Durante el trasplante de médula pudiese ser una excepción. Efectivamente, existirán algunas células que tienen una fase en estado maduro y entre ellas pueden estar presentes células en etapa stem cell o en estado inmaduro. Ok, o sea que hay que desconfiar de todas estas compañías que prometen tratamientos con células madre. Es importante evaluar con atención qué tipo de tratamiento es el que estamos solicitando o recibiendo antes de someternos a él. Es la recomendación que puedo hacer yo. ¿Cree que el futuro sea prometedor con la investigación que se hace? Sí, efectivamente. Sí lo es. Si tienen la capacidad de regenerar y de reproducirse,
quizás sea muy alentador que se siga investigando para que en algún momento se hagan tratamientos. Sí, el hecho de que actualmente esté en etapa de investigación no significa que en un futuro a corto, mediano plazo no vaya a ser factible o no sea factible el poder hacer uso de una terapia celular. Pero en la actualidad todavía no existen todos los niveles de evaluación aprobados para llevar a cabo este tipo de tratamiento. Sin embargo, no significa que no se vaya a alcanzar todos los niveles necesarios para poder obtener de manera exitosa una terapia con células madre. Oiga, doctora, y entonces, ¿por qué estas compañías que las almacenan osan en recomendar que desde el cordón umbilical ya se estén almacenando ahora? O sea, ¿cuál será la intención de estas grandes compañías de que se almacenen células madres del embrión si es que todavía no se pueden utilizar, o del cordón umbilical? Porque las células madre congeladas pueden sobrevivir durante muchísimos años en nitrógenos. Estamos hablando de tiempo infinito. En nitrógeno líquido ellas permanecen en estado de latencia, es decir, su fase fisiológica se ve reducida. Es como si permanecieran en estado de pausa. Claro. Entonces ellas siguen vivas, pero el consumo de energía es demasiado bajo, y a la temperatura que cité momentos atrás, ellas pueden sobrevivir bajo las condiciones de cultivo enriquecido necesario durante muchos años. O sea, 50, 100 años podría sobrevivir una célula madre. En nitrógeno líquido, sí. Y estamos hablando que por lo menos en 50 años ya tendría que haber un avance preciso y conciso de cómo utilizarlas en los seres humanos. Sí, e inclusive por norma tendrían que descongelar estas células, volver a propagarlas y poder nuevamente congelarlas para poder asegurar la calidad de la criopreservación. Debe de ser costoso, además, que no es el tema del día de hoy los precios, pero congelar células con nitrógeno líquido por un periodo tan prolongado, tan largo, debe de ser costoso. Lo hacen con los óvulos, ¿no? Para los tratamientos in vitro, por ejemplo, o alguien puede congelar sus óvulos si quiere ser madre 30, 40 o 20 años después. Hay laboratorios que ofrecen efectivamente el congelamiento de células gaméticas, sí. Para poder ser mamá. Digo, yo desconozco este aspecto, pero sí se podría, ¿verdad, doctora? Sí se pueden congelar. De hecho, cualquier tipo de célula puede ser congelada, cualquiera. Ok, vamos por la segunda pausa, 5:29 de la tarde, regresamos con más. Tengo línea WhatsApp para compartir sus mensajes, 3310-1907-12. Regreso con más aquí a Saludablemente. Respira paz y tranquilidad. Saludablemente. Saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. .33, aquí me dicen, Alex, aparte de la repetición de tu programa a las 6 de la mañana, ¿dónde lo puede escuchar? En la página de YouTube. Ahorita le voy a tratar de buscar el link desde este teléfono de la línea WhatsApp, pero métanse a la página de YouTube y tecleen Células Madre Saludablemente, o métanse a la página Radio Mujer Guadalajara, váyanse a listas de reproducción y van a encontrar las carpetas de todos los programas. Buscan Saludablemente y disfruten de la programación. Por acá me dicen, soy Beatriz Arellano, nos pasas el teléfono para el estrés, saludablemente. Sí, del osteópata ahorita se los paso. Alex, me escribes la marca de agua mineral que dices que es alcalina. Así ahorita se las pongo. Es que estuvimos hablando, doctora, de agua alcalina. Muy bien.
Oiga, doctora, ¿qué es lo que más le asombra de su carrera, de lo que ha estudiado en el aspecto genético? Digo, con tanto estudio que tiene de maestría y doctorado, biología molecular e ingeniería genética. Supongo que la ingeniería genética tiene que ser una carrera con pues buenas noticias para el futuro, ¿no? Por ejemplo, se hace mucho estudio sobre ingeniería genética para desarrollo o tratamiento de enfermedades. Sí, de hecho hay un campo amplio de aplicación. Justamente hay también terapias génicas. Grandes empresas farmacéuticas como Novartis, Bayer, hacen estudios muy específicos para llevar a cabo terapias dirigidas contra cáncer, por ejemplo. Sabemos que la quimioterapia como tal afecta de manera sistémica a los pacientes que reciben este tipo de tratamiento, ya que los fármacos no solamente dañan a las células oncológicas, sino que también afectan a las células sanas. A través del uso de ingeniería genética, a través de terapia génica, es factible diseñar pequeñas secuencias de DNA que a través de marcadores moleculares pueden identificar las células tumorales y dirigirse contra ellas sin dañar a las células sanas. ¿No es lo que se llama nanotecnología? No, la nanotecnología puede acompañar a ingeniería genética, por ejemplo, a través del uso de nanopartículas de oro o plata. He visto en etcétera. revistas de ciencia que pueden existir dispositivos microscópicos que pueden reparar, o sea, en la sangre o en los tejidos, que viajan por el cuerpo. ¿Será posible que en algún momento podamos ver eso, doctora? Sí, por supuesto. Actualmente existen ya dispositivos médicos para uso diagnóstico. Pueden ser de microfluidos o dispositivos microfisiológicos para poder hacer una caracterización demasiado sensible y que no sea invasiva. Ok. Porque hay marcadores que están en torrente circulatorio y para los cuales no es necesario obtener una biopsia. Ok, aquí me dicen buenas tardes, no saben si hay para regenerar el nervio óptico, yo padezco glaucoma y se me afectó el nervio. Es que imagínense si hubiera un tratamiento de células madre para regenerar órganos, o sea, sería la revolución de la ciencia médica y la salud en los hombres. O sea, ¿cuántas personas que están en la espera de un trasplante se verían beneficiadas, por ejemplo? Las células madre de manera natural, ¿qué función tienen? ¿Crear los órganos cuando estamos en proceso de gestación, doctora? Sí, efectivamente. Una vez que ocurre la fusión del óvulo y el espermatozoide, estos empiezan a evolucionar hasta generar cada una de las células que conforman a nuestro organismo. Okay. Sin embargo, quedan células en etapa inmadura que están listas para que puedan ser utilizadas en algún momento y ser funcionales. Ok, híjole, es que qué asombroso la ingeniería genética. Exactamente, ¿ustedes qué estudian ahí, doctora, en ingeniería genética? Tanto en biología molecular como en ingeniería genética nos enfocamos en una evaluación en donde analizamos DNA desde una perspectiva química. Okay. Hay diferentes campos de aplicación, no solamente en el área de la salud, puede ser en el medio ambiente, en el área industrial, en el área de alimentos también. Okay. Específicamente en el campo biomédico podemos abocarnos a enfermedades crónico-degenerativas como las que citaba hace un momento, obesidad, diabetes mellitus y cáncer, que son las que aquejan a la población prioritariamente mundial a nivel internacional. Claro. O sea, y si existiera una fórmula que pudiera regenerar células, pues sería increíble. Aquí me dicen, hola Alex, ¿me puedes mandar el nombre? Ah, sí, ahorita les mando el nombre, ya nada más lo copio y se los paso. Por acá me dicen... Ahí ya lo tengo. Buenas tardes, Alex, felicidades por tu invitado. Una pregunta para la doctora. ¿Las células se regeneran tras una quimioterapia? Pati nos está haciendo esta pregunta.
Ok, las células sanas, posterior a un tratamiento quimioterapéutico, generalmente quedan altamente afectadas. Sin embargo, puede revertirse el efecto tras un proceso de adaptación y de otros factores que pueden ser multifactoriales. Es decir, las células se enfrentan a un contexto que puede ser antioxidante. Claro. Y que puede ser favorecido no solamente por el suplemento o la adición de otros fármacos que estén recibiendo en paralelo en pro de la recuperación de la salud, sino que aquí también mucho depende de los hábitos alimenticios que pueda tener el individuo. Doctora, ignoro cómo se reproducen las células y cómo se regeneran en el cuerpo. Me imagino que debe de haber muchos episodios de autorregeneración natural que estamos teniendo a lo largo de la vida. ¿Esos periodos se pueden contar o se pueden ver? Las células se dividen, cada tipo de célula en nuestro cuerpo tiene una etapa de división diferente. Okay. Quizás en algún momento haya escuchado usted que las células de cerebro, las neuronas, no se reproducen. Se mueren y las perdiste. Efectivamente. Sin embargo, hay otras células que pueden multiplicarse. El hígado, por ejemplo. Quizás algunas se dividen cada 24 horas, otras cada semana, algunas otras dependiendo de las necesidades fisiológicas del cuerpo, ¿no? O sea, es un proceso natural que se autorregeneran. Yo creo que la ciencia debe haber volteado cuando descubrió que existían las células madre y debe de haber mucha investigación. Además de laboratorio, ¿sabe usted de alguna universidad que haya investigado sobre células madre? A nivel internacional no hay ninguna universidad que actualmente no esté realizando algún tipo de esfuerzo relacionado con ingeniería tisular. Inclusive se realizan muchas investigaciones asociadas a cultivos no solo en segunda dimensión, sino en tercera dimensión. ¿A qué se refiere con segunda y tercera dimensión, doctora? Muy bien, cuando hablamos de cultivos celulares en segunda dimensión, estamos haciendo referencia a aquellos cultivos en donde se propagan las células en una superficie plana. Y las células pueden recibir los nutrientes de manera unidireccional y solamente pueden propagarse en monocapa. Okay. Mientras que en un cultivo en tercera dimensión pueden estar propagándose en algo que se denomina biomaterial. Okay. Es una emulación de un tejido en una superficie quizás de 1 centímetro cúbico, en donde las células pueden tener cierto nivel de penetración, quizás 1 milímetro, pero eso permite que las proyecciones que tengan las células tengan un acercamiento mayor al natural. Ok, doctora, la pregunta de oro antes de irme a la última pausa sería, ¿usted almacenaría, no sé si tienen la fortuna de ser mamá, pero si en este momento usted estuviera dando a luz, ¿usted almacenaría las células madre del cordón umbilical de su bebé? Sí las almacenaría. Sí lo haría. Pero no realizaría un tratamiento. Solamente. Ok. ¿Cuánto tarda más o menos una fase clínica? ¿Unos 20 años? Depende. Para poder realizar son 4 fases, repito, son 4 fases clínicas y de hecho hay una preclínica. Depende de cada una. Si gusta en un momento más le puedo explicar en qué consiste cada una. Por favor, ya son las 4:44 de la tarde. Sigo compartiendo sus mensajes. También les sigo pasando los datos del agua. Oigan, pero mejor hagan agua isotónica y coman muchas frutas y verduras. ¿Hay algo que le haya asombrado de lo que haya estudiado en ingeniería genética en pro de la salud humana, doctora? Sí, por supuesto. La capacidad que tiene cada una de las herramientas dentro de este campo de estudio para poder solucionar problemas en un contexto universal. Universal, sí, okay. Porque es biomédico, ambiental, bromatológico, es decir, en alimentos, etcétera. Ok, vamos por la última pausa, 5:44 de la tarde. Si tienen alguna duda y la quieren compartir, les sigo dando teléfono 3310-1907-12. Regresamos con más aquí a Saludablemente.
Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga 3315 47 33 19. Para tener un cuerpo fuerte y saludable, debes equilibrar tu vida saludablemente. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Cinco 48 de la tarde. Tengo más preguntas. Aquí me dice Ceci Peña: doctora, ¿considera que las células ayuden para la demencia, sobre todo para prevenir? Es que no existen tratamientos todavía. Efectivamente, no hay tratamiento. O sea, la respuesta sería nula porque no lo sabemos. Todo está en fase de investigación. Lo que sí es cierto es que se pueden encontrar mucha evidencia científica, antecedentes, bases de datos que se pueden consultar. Hay un en particular, es NCBI, en donde encontrarán publicaciones, resultados avalados por investigaciones realizadas por científicos de alto prestigio a nivel internacional, en donde podrán ustedes confirmar mis palabras. Claro. Ok, aquí doctora me siguen escribiendo, me dicen: buenas tardes, qué buen programa, ¿me puedes dar datos del agua que me...? Sigo todavía pasándolo. Aquí se los paso, pero no la compren, aunque les estoy dando el dato, no las compren, háganlo en casa. Hola Alex, por favor me pasas el dato de tu primer invitado, te escucho por internet y se cortó justo cuando lo ibas a dar. Saludos y muchas gracias. Y de hecho están reparando las cámaras en cabina, ahorita se los paso. Aquí me dicen, bueno, me siguen dando las gracias del programa pasado. Doctora, entonces usted sí recolectaría, digo, yo desconozco los costos, no creo que sea económico, pero sí recolectaría las células madre, porque me dice, si mi hijo en 25 años tiene un cáncer, una diabetes o desarrolla una leucemia, quizás en 20 o 25 años las fases clínicas o preclínicas en las que está la investigación en este momento de células madre podrían ser positivas para que las puedan utilizar. Sí, porque los resultados son prometedores. La evidencia científica demuestra que tanto los estudios a nivel de evaluaciones celulares, ingeniería tisular, son positivos, alentadores. Son efectivamente resultados que presentan evidencia que sugieren que el camino será exitoso a corto o mediano plazo. Ok, o sea que en ¿cuántos años le calcula, doctora, que podamos tener un resultado positivo o un tratamiento? Si tuviera que dar un estimado, ¿cuánto cree usted que podría ser ya prometedor un tratamiento con células madre? Esto dependerá de cuánta más y más inversión haga la industria farmacéutica. De ellos para depende, este tipo. ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. ¿Son los encargados? O sea, ¿no podría otra persona particular hacer investigaciones o tiene que ser la industria farmacéutica? Otros pequeños laboratorios de investigación o instituciones universitarias lo hacen estudios más pequeños y después suelen transferir la tecnología. Pero las grandes farmacéuticas son las que al final concluyen este tipo de investigación. Digo, por el capital que tienen además, ¿no? Efectivamente. El sí. capital, la tecnología, no creo que sea fácil. Yo lo escucho desde hace muchísimos años. Yo sí pensé que ya había tratamientos, que era mi duda. Me sorprende que me diga que no existen tratamientos avalados ni sustentados. De hecho, la respuesta es que si alguien vende, otorga o comercializa con células madre, nos está mintiendo de entrada. O nos está desinformando de alguna manera. Sí, tendrían que preguntar, o sea, qué tipo de autorización es el que han obtenido para poder ofertar este tipo de servicio. Porque todo está en fase de investigación. ¿Cuáles son las etapas clínicas, doctora? Me las platicaba en corte. Sí, claro, son 4. La primera de ellas
requiere una evaluación en sujetos sanos. Ok. Suele ser una población pequeña en la cual se realiza este tipo de estudio. Una vez que se ha validado que no hay un efecto secundario nocivo, se va a la etapa 2, en donde ya se prueba la terapia en pacientes. La población también es pequeña, se evalúan parámetros que comienzan a ser ya significativos y relevantes para analizar la respuesta a dicho tratamiento. Pero es hasta la fase 3 en donde se consolida la respuesta a la terapia y donde se valida a cabalidad o a totalidad cuál es el éxito de la terapia realizada. Doctora, ¿sabe en qué fase está? Algunas de ellas se encuentran en 2 o en la fase 3. Bueno, o sea, estamos a nada de tener un resultado positivo y prometedor con células madre. En algunos casos sí. Depende también del tipo de patología. No es lo mismo una diabetes que una leucemia, por ejemplo. Así es. Ok, aquí me dicen buenos días. No son días, son buenas tardes. Rectificando el suero isotónico, 1 litro de agua, una cucharada. No echen una cucharada de sal marina. Es una pizquita, es 1 litro de agua y una pizquita de sal marina o de flor de sal. No usen cucharadas. Eviten el bicarbonato. Una cucharada de miel yo creo que es suficiente, máximo 2. Y el jugo, exprímanle el jugo de un limón. Pero no vayan a utilizar una cucharada de sal en 1 litro de agua, me parece muchísimo. Una pizquita de flor de sal o de sal marina, de preferencia flor de sal para que no consuman mucho sodio. Doctor, entonces, ¿cuál sería su conclusión referente al tema de células madre? Hay que tener cuidado, hay que informarse. La recolección la recomienda como una mujer de ciencia con toda la especialización y estudio que tiene en el tema de genética, biología molecular e ingeniería genética. O sea, usted sí es muy alentador que si alguien quiere recolectarlo, lo haga, porque el futuro es muy alentador en cuanto al tratamiento de células que todavía no se autoriza. ¿Cuál será su moraleja referente al tema, doctora? La criopreservación es una recomendación que yo sí haría, porque en 20, 30 años puede ser de gran utilidad para el paciente de quien haya derivado esas células, de quienes hayan sido aisladas. Sin embargo, tomen precauciones referente a los laboratorios a los cuales asistan o para los cuales soliciten los servicios referentes a tratamientos con células madre. Si nos venden cremas con células madre o cápsulas con células madre, nos están tomando el pelo, doctora. Así es. O sea, tengan mucho cuidado, infórmense, busquen laboratorios de prestigio, no se dejen engañar con el tema de células madre, busquen personas de ciencia que los puedan asesorar, sobre todo que también busquen especialistas, ¿no? Cuando se tiene un padecimiento hay que hacerle caso a su médico alópata de cabecera, seguir los tratamientos de la manera correcta, utilizar la prevención, que para mí es una de las armas más importantes ante cualquier enfermedad y padecimiento crónico degenerativo, utilizar la prevención y pues descartar la menor cantidad de recursos de tratamiento cuando ya se tienen enfermedades. Aquí me dice, ¿me pueden repetir la página, Rocío Peña? No sé qué página dio, creo que de la CNBC. Sí, ¿verdad? ¿CNBC es el canal americano de que habla? No, es NBCI. Es un... NCBI. N, B labial, C y latina. ¿Y esa página qué es, doctora? Es una base de datos en donde pueden ustedes consultar material científico. Son resultados en donde encuentran evidencia de investigadores de alto prestigio a nivel internacional, de no solamente células madre, sino de estudios realizados en múltiples patologías asociadas a distintas terapias o tratamientos. NBCI, ¿está en inglés, doctora? Sí, el portal está en inglés. De hecho híjole, no tengo internet en mi máquina, pero googleamos esta página y ahí encontramos una serie de documentos académicos totalmente sustentados y ahí podemos encontrar referente a células madre también. Sí, por supuesto. Doctora, qué bueno que nos informa, porque de verdad me he encontrado con unas cosas impresionantes y me surgía muchísima duda de
me parece tan prometedor y tan alentador que no sabía cuál era la limitante de mi ignorancia referente al consumir un producto que promete que con las células madre me va a autorregenerar tejidos, porque suena increíble. Inclusive hay pseudoespecialistas que aseguran que de la médula espinal salen las células, se dirigen al cuerpo o a la parte que está en desequilibrio orgánico y regenera todo automáticamente. Digo, suena maravilloso. Sí, pero no es así. Ya sabemos que no es así, es una tomada de pelo, todavía está en investigación. Y bueno, la recolección, recomienda la recolección si van a ser padres. Me imagino que también estas compañías deben de tener asesores profesionales y médicos que explican cuáles son las ventajas de una recolección. La criopreservación, así es. ¿Cómo se llama, doctora? Criopreservación. Criopreservación. Ok, doctora, le agradezco mucho que haya venido. Muchas gracias a usted. Me despeja de dudas y ahora sí, bueno, no es una tomada de pelo, no existen tratamientos todavía avalados, pero la recolección sabemos que es perfectamente sana. Tengan excelente fin de semana en la producción. Gaby Velasco, el señor Arturo, que se encuentra en los controles, por acá el señor Abraham. En producción y video de este programa, recuerden visitar la página de internet y la página de YouTube, listas de reproducción saludablemente o su programa favorito. Búscanos en YouTube como Radio Mujer GDL o Radio Mujer Guadalajara y sigan disfrutando en video de toda la programación. Si se perdieron teléfonos, tips y consejos, búscanos ahí. Les deseo que tengan excelente tarde.